Como ya lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña en nuestros estudios el egresado Augusto Ayesta, CEO y fundador de Trend, agencia de relaciones públicas y reputación. Con él conversaremos sobre su podcast Printside, que ha sido nominado a Mejor Podcast de Marketing por el portal internacional PR Noticias. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Selene, muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de iniciar Printside Podcast y cuál fue su motivación detrás de ello? Como muchas cosas que nacieron en pandemia, Selene, Printside nació como una idea de, a ver, estamos encerrados, queremos hacer algo, ¿qué hacemos? ¿No? Y con una compañera de trabajo que tengo mucho tiempo trabajando juntos y experiencia, dijimos, vamos a hacer un podcast. Además, tuvimos las ganas de compartir, ¿no? Yo soy egresado de esta carrera, la primera promoción, imagínate, acabé en el año 2001, ¿De la 2002. UCIL? Sí, por supuesto, Wow. De la carrera de comunicaciones, y 20 años pues hemos acumulado muchos trabajo, muchos contactos, ¿no? Muchos amigos profesionales que ahora lideran también importantes empresas, áreas de comunicación. Entonces, ¿por qué no poner todo eso al servicio del público, de los oyentes, y generar un espacio donde podamos conversar, pasarla bien y compartir, ¿no? Entonces así nació Printside, que es PR por Public Relations, ¿no? E Insights. Entonces nació el podcast y como jugando, es más, yo estaba de viaje, mi compañera que es Maggie Galarreta también estaba de viaje, estábamos en 2 países diferentes y comenzamos a grabar el podcast, invitando primero a nuestros amigos, a nuestras amigas, profesionales también del mundo de la comunicación, del branding, de las marcas, y de esa forma pues ya han pasado alrededor de 2 años, vamos en la 6ª temporada, ¿no? Y pues hace poco un prestigioso portal que es PR Noticias desde España nos ha nominado como el mejor podcast de marketing en su ranking 2023, así que estamos muy contentos por eso. Wow, qué importante es lo que nos acabas de mencionar. Y sobre este podcast Printside, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son los principales temas y enfoques que tratan en su podcast y cómo seleccionan los temas a discutir? Hablamos, Selene, del mundo de las marcas, ¿no? Hablamos desde la reputación. Como mencionaste en la presentación, yo dirijo una agencia de relaciones públicas con un enfoque fuerte en reputación. Entonces procuramos que las personas, los especialistas que pasan por el podcast, sean conocedores de la marca, de la reputación, ¿no? Del marketing también y de otros intangibles vinculados al mundo de la comunicación, ¿no? Y sobre todo con un enfoque muy utilitario. No es un podcast 100% educativo, es un podcast de conversación, pero cada una de esas conversaciones es como una clase magistral, porque quienes pasan por ahí van a compartir sus experiencias, sus conocimientos y recomendaciones para temas vinculados al mundo de la comunicación, ¿no? Claro. Ahora, sabemos que estamos en un mundo más conectado, ¿no? Todas las personas podemos subir diferente tipo de contenido dentro de las redes sociales. Dentro de este mundo de los podcasts, ¿cómo logró Printside destacarse dentro del mundo de los podcasts y ha ido evolucionando desde su primera temporada hasta la actual, que me comentas que es la 6ª? Sí, estamos en una 6ª temporada y de hecho yo creo que lo primero es que te guste lo que haces, ¿no? Claro. Este fue un podcast que nació orgánicamente. Nosotros no nos dedicamos 100% al podcast. El podcast es una actividad complementaria, ¿no? O sea, como les dije, yo dirijo la agencia, veo la parte estratégica, la parte comercial del negocio, ¿no? Y el podcast es como que mi hora de relajo a la semana. Entonces, ¿cómo elegimos los temas? Hay coyuntura, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la inteligencia artificial, ¿no? Del tema de comunicación política en elecciones, en fin. Lo importante de la comunicación es que siempre debe ser relevante, ¿no? Para que sea de interés a tus públicos, a tus audiencias. Entonces, vamos haciendo un mix entre lo que nos gusta también a nosotros, lo que está sucediendo en el mundo, en el contexto que nos rodea, y también a los profesionales que tenemos cerca. De esa manera nos programamos, ¿no? Y grabamos pues alrededor de 1 vez o 2 veces por semana nuestros episodios, que hasta ahora son 100% digitales, porque eso nos permite también tener invitados del extranjero. Hemos invitado gente de España, de Argentina, de Colombia, hemos hecho algunos episodios también internacionales en algún país. Entonces, la idea es proporcionar contenido que sea no solo interesante y de valor, sino que proporcione también algún tipo de utilidad a todas las personas que estamos o que trabajamos en el mundo de la comunicación y de los intangibles de marca, ¿no? Claro, qué importante es señalar esto de poder desarrollar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Realmente. Y bueno, nosotros, como tú me mencionabas, este proyecto comenzó en pandemia, ¿no? Y siempre que se comienza un proyecto desde cero se presentan diferentes dificultades, trabas. Por favor, coméntanos qué desafíos enfrentaron Maggie Galarreta y tú al producir este podcast de marketing y comunicación.
Sí, lo principal es la disciplina y es la constancia. Nosotros tenemos 6 temporadas, cada temporada es alrededor de 13 capítulos, ¿no? A lo largo de estos 2 años. Nos hemos tomado unas vacaciones en este verano, ¿no? Unas vacaciones de 2 meses, pero básicamente es una producción ininterrumpida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Es la disciplina, es luchar a veces también con los recursos técnicos, las dificultades, claro, ¿no? A veces la conexión, como es un producto 100% digital, la conexión no es igual estable en todos los sitios donde están. Coordinar con los invitados, hay diferencias horarias, a veces hay cancelaciones, pero yo creo que todo se resume a constancia y disciplina, y lo que, sumado a lo que mencioné antes, es hacer algo que realmente te guste y te apasiona. Claro. Y de ahí vienen algunos resultados, como esta nominación del portal PR Noticias, ¿no? Exacto. Ahora me habías mencionado con respecto a los invitados, tanto nacional e internacionales que has tenido dentro de tu podcast, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder trabajar con expertos de todo el mundo como invitados dentro de tus podcasts para poder complementar cada uno de tus temas? Es una experiencia, diría yo, que es deliciosa, porque no hay nada mejor que tener interacción y feedback, retroalimentación y otros puntos de vista de lugares, de mercados que tú a veces sientes que son diferentes, pero a la larga, cuando hablamos, por ejemplo, de reputación, hablamos de comunicación política, hablamos de marketing digital, te das cuenta que al conversar con estos profesionales que son de otros mercados, de otros países, sus problemas, sus necesidades, ¿no? Los deseos, las aspiraciones que tenemos como profesionales de las marcas y de la comunicación son muy similares. Hay matices, pero tenemos más en común de lo que pensamos. Claro que sí. Ahora, Prinsight actualmente está liderando el ranking, ¿no?, del mejor podcast de marketing del prestigioso portal de noticias PR en español, el prestigioso portal PR Noticias. ¿Qué significa para ustedes esta nominación después de todo este gran esfuerzo que ha tenido este gran podcast? Sí, bueno, primero la sorpresa, porque, a ver, como buen comunicador yo tengo muchísimas alertas con las marcas y los nombres que me interesan, entonces un día llegó la alerta y mencionando mi nombre y el nombre del podcast, y dije, ¿qué voy a ver? Y era la nominación. PR Noticias es un portal español que tiene más de 20 años haciendo noticias sobre las agencias, el mundo de la comunicación y la reputación. Entonces entré, en ese momento estábamos en el 3er lugar, vi nombres muy grandes, muy conocidos en el mundo del marketing y la comunicación, y dije, wow. Y además fue una nominación totalmente orgánica. Nosotros en ningún momento nos postulamos, nada, simplemente pues el portal decidió que éramos un producto interesante y bueno, y lo puso ahí. Entonces ahí comenzamos, no una gran campaña, sino una mini campaña con nuestros contactos, ¿no?, con nuestros alumnos, con la familia, los amigos, para que voten, ¿no? Y bueno, poco a poco hemos ido ascendiendo en las posiciones y hoy en día estamos liderando el ranking con más del 50% de votaciones, ¿no? Y lo interesante es que es el único espacio peruano, todos son en español, y también es que estamos entre grandes nombres del marketing y la comunicación. Y de hecho, para nosotros eso ya es una victoria y un motivo de orgullo, porque como les digo, es algo que un espacio que no tiene un fin lucrativo, sino un fin de compartir, un fin de generar espacios de conversación alrededor de la comunicación y de servirle a la comunidad, ¿no? Claro, realmente como comunicadora y para todas las personas que nos están mirando, realmente es un orgullo el poder saber que es el primer podcast peruano, ¿no?, nominado dentro de esta sección. Y además también queremos saber cuáles son los proyectos en el desarrollo para el futuro del podcast Prinsight. Sí, bueno, estamos evaluando, como este producto nació en pandemia, es 100% digital, estamos evaluando algunos episodios, hacerlos presenciales. Eso también depende de la disponibilidad del invitado, ¿no? El tema presencial, ¿no?, incorporar nuevas secciones, ¿no?, como análisis, por ejemplo, de libros de comunicación, ¿no?, hacer participar mucho más a la comunidad, ¿no?, darle ahí, apalancar nuestras redes sociales, ¿no?, de repente ahora sí poner un poquito más de pauta para llegar a más personas, ¿no?, pero siempre pensando en no perder la esencia, que es este espacio en donde todos podemos opinar, conversar y sobre todo nutrirnos de diferentes experiencias, ¿no? Y siempre lo voy a repetir, cada episodio para mí, yo no dejo de aprender, es como una clase magistral con expertos y especialistas en el tema de comunicación, ¿no? Wow. Realmente, Augusto, muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, menciónanos dónde podemos encontrar el podcast PR Insight o Prinsight y cómo podemos votar por él. Claro que sí. Ustedes pueden entrar
directamente a Prinsight, que es prinsight.podcast.com, o pueden poner en Google Podcast sobre comunicación, ahí salimos. Y si quieren, estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube también, ¿no? Y también si quieren votar por nosotros, todavía hasta octubre están las votaciones, pueden entrar a PR Noticias, a la sección Rankings, después poner Marketing y Redes, y en la categoría Podcast, pues ahí pueden votar por nosotros. Muchísimas gracias. Estuvimos con Augusto Ayesta, CEO y fundador de Tren, hoy en USIL Noticias. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos.